Marisa amaba las horas tempranas de la mañana. En ese momento, la ciudad aún no se apresuraba. En el patio solo se oía el taconeo de algún transeúnte ocasional, y en la ventana de enfrente se encendía la luz con lentitud. En la cocina de Marisa, la tetera silbaba suavemente, el aroma a menta seca flotaba en el aire, y sobre la mesa reposaba un pan cortado con precisión. Todo era sencillo y hogareño, tal como le había enseñado su abuela Elena, quien la educó para apreciar el orden y el silencio. Faltaban solo 24 horas para la boda. En la habitación, sobre el respaldo de una silla, colgaba un vestido blanco, no ostentoso, sino modesto, con un cinturón delgado. En el alféizar de la ventana, junto a un frasquito de alfileres, había un ramito de acianos azules. Marisa los había cortado el día anterior en el jardincito de la vecina. Su abuela siempre decía, en la casa debe haber al menos una flor viva, para que recuerde al corazón. Él también debe vivir, no acumular polvo. Esas palabras volvían a menudo, especialmente en las últimas semanas, cuando los nervios no alcanzaban para todo. La elección de los zapatos, las charlas con la futura suegra, las listas interminables de invitados y detalles menores. Ignacio parecía confiable, alto, sereno, con el cabello corto y una mirada directa. Trabajaba en una empresa de construcción, le gustaba hablar de presupuestos y plazos. Aseguraba que sabía cumplir su palabra. Marisa le creía. En general, confiaba fácilmente en las personas si hablaban sin gestos innecesarios. En Ignacio le atraía la moderación. No gritaba, no discutía en vano, no exigía lo imposible. Aunque su madre, Teresa Paloma, era distinta, decidida, estricta, con una sonrisa fría y el hábito de decir, así será lo correcto. Marisa intentaba no ofenderse. La suegra era mayor, con experiencia. Si aconsejaba, era porque lo consideraba necesario. Aquella noche, Marisa se acostó temprano para calmarse, pero el sueño tardó en llegar. Ante sus ojos aparecía la cocina de su abuela, esa misma donde colgaba una olla esmaltada del techo, donde en la esquina un viejo radio susurraba música, donde Elena Isabel cubría con un pañito tejido los pasteles recién horneados. Esa casa de la abuela le quedó a Marisa como herencia, un pequeño departamento de 2 habitaciones, impregnado de calidez y té fuerte. Tan pronto como la abuela falleció, Marisa no lo cedió ni lo alquiló. Vivía allí ella misma, con cuidado, siguiendo las reglas que Elena le había inculcado. El sueño la envolvió cuando las manecillas ya habían pasado la medianoche. Y justo entonces, la abuela pareció entrar en la habitación, no de manera amenazante ni aterradora, sino como siempre lo hacía, en silencio, como si temiera despertar a alguien. Se sentó a la cabecera, ajustó con el borde de su pañuelo el cabello de la nieta y dijo con voz clara y familiar, «Hijita, aléjate de esa gente. Mañana por la mañana ve a la casa de tu suegra y lo verás todo por ti misma». Marisa se sobresaltó y despertó de inmediato. La cocina estaba oscura, una brisa nocturna entraba por la ventana. Se sentó en el borde de la cama, escuchó su propio corazón. Latía con regularidad. «Nervios», se dijo. «La boda es mañana. La abuela se me apareció porque pienso en ella». Pero una sensación extraña no la abandonaba, como si alguien la hubiera tomado suavemente de la mano y la guiara no hacia el vestido, sino hacia donde primero había que entender, y solo después alegrarse. Marisa apagó la lámpara de noche, intentó dormir de nuevo y no pudo. Se sentó junto a la ventana, miró la amplia avenida donde ocasionalmente pasaban autos y recordó las palabras de su abuela. Si sientes inquietud, no discutas contigo misma, da un pequeño paso y verifica. Un pequeño paso significaba ir por la mañana a la casa de Teresa Paloma, no para espiar, solo para caminar alrededor, pararse un rato. Tal vez la tontería se disiparía. El amanecer llegó rápido. A las 6, Marisa ya estaba vestida. Una falda sencilla, una blusa clara, el cabello recogido en un moño apretado, zapatos cómodos, bolso en mano
y un cardigan sobre los hombros. La casa de la futura suegra estaba en un barrio residencial en las afueras, baja, con una portezuela verde y un sendero prolijo hasta el porche. La vid trepaba por el toldo y en las ventanas había geranios. Todo estaba en orden. Cuidado, Teresa Paloma amaba el orden. Marisa se detuvo frente a un álamo y fingió ajustar la correa del bolso, aguzando el oído. En esos momentos uno se siente incómodo, como si hiciera algo ajeno, pero la voz de la abuela en el sueño estaba a su lado. Acércate y lo verás por ti misma. Al principio reinaba el silencio, luego se oyó un portazo dentro, seguido de tacones. Al porche salió Teresa Paloma en un traje claro, con el peinado impecable, apretando una carpeta contra el costado. Tras ella, una mujer de unos 40 años en un vestido formal, con archivos transparentes en las manos y brazaletes tintineando en la muñeca. Se detuvieron en los escalones, se miraron y Teresa Paloma dijo en voz baja: todo según el plan, primero al registro civil, luego al notario. Ella firmará la autorización sin preguntas. Las chicas como ella ni siquiera leen esas cosas. Lo importante es que lo hagamos hoy. ¿Y lo de la casa también hoy?, preguntó la segunda. Por supuesto, justo después del notario pasamos por mi conocido. Lo transferiremos con discreción, sin alboroto. No te preocupes. La suegra esbozó una leve sonrisa. Marisa es una chica blanda. Si se lo decimos, firmará. Además, es por la familia. A Marisa se le encogió el estómago, como si le hubieran puesto una piedra helada. Autorización, casa, transferiremos con discreción. Las palabras caían como tuercas sobre vidrio. No dio un paso, solo apretó más la correa. Teresa Paloma y su acompañante bajaron los escalones. El grava crujió tras la portezuela y el auto se alejó. Todo duró segundos, pero fue suficiente para que el sueño dejara de ser solo un sueño. Regresó caminando despacio para no delatar nada con el rostro. El trayecto hasta la parada le pareció más largo de lo habitual. En el autobús miró por la ventana y no vio calles, sino líneas de texto. Autorización, transferir, hacerlo hoy. Bajó antes de su parada y dobló por una calle vecina, donde había una pequeña consulta jurídica. Sobre la puerta, una placa discreta indicaba «Atención». Dentro olía a papel, café y una confianza serena. «Buenos días», dijo Marisa, esforzándose por hablar con sencillez. «Necesito una consulta, urgente. Me caso mañana y hoy intentan llevarme al notario para firmar unos documentos. Dicen que es por asuntos familiares, pero no estoy segura. ¿Pueden decirme cómo protegerme?» La abogada era una mujer baja con ojos claros. Se llamaba Paulina Arcadia. Escuchó con atención, sin interrumpir, y hizo unas preguntas breves. ¿Tenía Marisa propiedades? ¿Qué casa era? ¿A nombre de quién? ¿Con quién vivía? ¿Deudas? ¿Cuánto tiempo había pasado desde la muerte de la abuela? Luego dijo: «Lo primero y más importante, tienes derecho a presentar en el registro de la propiedad una declaración de que cualquier acción registral sobre tu casa solo puede realizarse con tu presencia personal. Se llama declaración de imposibilidad de registro sin participación personal. Se presenta una vez y pone una protección muy seria. Incluso si das una autorización después, sin ti nada se formalizará. Lo haremos hoy mismo. Tenemos un turno en el centro multifuncional. ¿Y si quieren que firme una autorización general para mi esposo?». Marisa preguntó en voz baja. «Tienes derecho a no firmar», respondió Paulina con calma. «Cualquier notario debe leer el texto de la autorización y explicar las consecuencias legales. Puedes negarte en cualquier momento». Además, la abogada hojeó una carpeta y sacó un formulario en blanco. «Podemos preparar de antemano y certificar notarialmente tu renuncia a otorgar autorizaciones para disponer de la casa. No es obligatorio, pero como postura es bueno. Más aún, certificaremos copias de tus documentos de propiedad y las guardaremos aquí. Y otra cosa,
Justo después de presentar la declaración en el registro, hagamos en el notario tu manifestación de voluntad. Sin mi participación personal, ninguna transacción con la casa. Marisa asintió. En ese momento no quería llorar ni discutir, solo tener en manos un papel donde dijera en blanco y negro que no era un objeto ni un vacío. ¿Y qué pasa con la boda?, preguntó de pronto para sí misma. La boda es asunto personal, dijo Paulina con sencillez. Pero las firmas en documentos son legales, sepáralos. Si quieres, busca fuerzas para ir al altar. Si no, posponla. Pero firmar algo por la familia sin leer, nunca. Eso no es amor, es precaución. Tu abuela era sabia, y en el sueño también. Marisa sonrió por primera vez esa mañana. La abuela siempre fue por la claridad, murmuró. Fueron al centro multifuncional. Marisa presentó la declaración en el registro, corta, pero como de hierro. La empleada anotó el plazo. En proceso, la nota se ingresará hoy. Luego visitaron al notario, donde Paulina explicó con profesionalismo la necesidad de la manifestación de voluntad del propietario. El notario, un hombre con gafas, asintió, leyó en voz alta, preguntó a Marisa si entendía lo que hacía y certificó el documento. Salió de su oficina como con un escudo. La ansiedad no desapareció, pero se volvió clara. Regresó a casa cerca del mediodía. El teléfono rebosaba de mensajes. Las amigas preguntaban si todo estaba listo. La tía llamaba por la blusa. Ignacio escribió: paso a las 5. Iremos a un lugar. Esa frase, a un lugar, ya no parecía inofensiva. Marisa no quiso pelear de antemano. Puso la tetera, lavó manzanas, las colocó en un bol, quitó el vestido del respaldo de la silla y lo guardó con cuidado en una funda. Su casa respiraba con regularidad, como si entendiera: ahora no hay que romper el corazón, sino encender la mente. A las 5, Ignacio llegó en taxi, abrió la puerta con cortesía, tomó el bolso de Marisa, se comportó con suavidad, quizás en exceso. «Tenemos un asuntito», dijo en la escalera. Mamá arregló con el notario para evitar colas, un par de firmas y listos. Luego nos sentamos en un café, nos relajamos. Mañana es un día importante, hay que exhalar. «¿Qué firmas?», Marisa preguntó sin prisa. «Ah, formalidades para la familia, para manejar las cosas en conjunto». Hizo un gesto con la mano. «Ya verás, nada del otro mundo, todos lo hacen». «Vamos», dijo ella. En el taxi, Ignacio habló con ligereza sobre cómo su amigo del trabajo regalaría un microondas decente, cómo la tía Sina prometió ensaladas caseras, cómo el fotógrafo era bueno y barato, como si cubriera con esa charla el lado donde todo ya estaba planeado. Marisa miró su perfil y pensó que en las personas lo más terrible no es la maldad, sino la arrogante costumbre de considerar al otro una cosa conveniente. La notaría estaba en el centro, en el segundo piso de una casa antigua, con una placa en la puerta. Dentro, una salita de espera, 2 sillas contra la pared, un ficus en la esquina. Detrás del escritorio, una administradora. En el despacho, el mismo notario al que habían ido con Paulina. Alzó la vista de los papeles. Kivnul cortésmente a Marisa. Miró a Ignacio. «Buenos días. Pasen. Documentos». Teresa Paloma ya estaba adentro, en su traje impecable, con la carpeta. Sonrió con frialdad, como si la sonrisa formara parte del atuendo. «Venimos por la autorización», dijo, extendiendo los papeles. «Nada complicado, para no andar corriendo por cada trámite. A los jóvenes les conviene firmar una vez». El notario tomó la hoja, la recorrió con la mirada. Luego miró a Marisa por encima de las gafas. «Autorización para realizar transacciones de disposición de bienes inmuebles del mandante, en particular para celebrar contratos de compraventa, donación, permuta, prenda, para presentar documentos de registro estatal». Alzó la vista. «¿Confirma que entiende el alcance de los poderes?». Ignacio titubeó. «¿Qué hay que entender? Es un papel común. Nos apuramos. Mañana la boda, ya sabe. Espere».
Marisa sonrió con sencillez y se volvió al notario. ¿Podría verificar en el registro si hay restricción en mi propiedad? Presenté una declaración hoy. Quiero saber si ya surtió efecto. El notario asintió, tecleó, miró la pantalla, emitió un sonido aprobatorio. Sí, en su propiedad se ingresó la nota, el registro de derechos, restricciones, gravámenes solo con participación personal del titular. Eso significa que, incluso si firma esta autorización, sin su presencia, ninguna transacción se registrará. En el despacho se hizo silencio, un silencio no ofendido, no punzante, silencio de comprensión. Ignacio bajó la mirada. Teresa Paloma apretó los labios. ¿Qué declaración?, preguntó la suegra con contención. La mía, respondió Marisa. Soy propietaria de la casa de mi abuela, y esta mañana presenté que sin mí no se puede hacer nada con la propiedad. Es legal y correcto. ¿Cómo que qué? Teresa Paloma intentó sonreír, pero salió torpe. Esto es desconfianza, Marisa. La familia es confianza. La familia es respeto, dijo Marisa en voz baja. Y honestidad. La confianza en la familia no es un papel en manos ajenas. Es cuando se dice de antemano qué se quiere hacer y se pregunta si el otro está de acuerdo. Ustedes querían tomarlo rápido para no correr. Eso no es familia. Ignacio alzó la vista. No había ira en ella, sino desconcierto, como en alguien atrapado no en un crimen, sino en una fe ingenua. Es que así lo hacen todos, Marisa, dijo. Intentó extender la mano, pero no se atrevió. No quería ofenderte. Mamá dijo que así sería más simple para nosotros. Tú no estás en contra de que en la familia todo sea compartido. Estoy en contra de que transfieran mi casa sin miramientos, respondió ella con calma, y en contra de que me tomen por una chica que no entiende nada. Entiendo y hago lo que considero necesario. No firmaré el documento. ¿Y usted? Marisa miró al notario. Disculpe por quitarle tiempo. Gracias por leerlo en voz alta. Para eso estamos, dijo el notario con un leve asentimiento. Y sí, debo preguntar, ¿rechaza firmemente la firma de la autorización? Firmemente, respondió Marisa. Entonces haré un acta de rechazo. Es formalidad. Mientras imprimía, Teresa Paloma guardaba silencio, solo tamborileaba apenas perceptible con los dedos en el reposabrazos. Cuando salieron del despacho, se detuvo en la sala de espera, se volvió y, bajando la voz, dijo: Marisa, cometes un error. En la familia debe haber orden, y el orden lo establezco yo, porque tengo experiencia. Tú aún no entiendes cómo funciona todo. El orden es propio de cada uno, respondió Marisa. El mío es este. Mis documentos los firmo solo yo y solo después de leerlos. ¿Para qué hablas con ella? No aguantó Ignacio. Vámonos. Mañana la boda. Hay que pensar en lo bueno. Mañana no habrá boda, dijo Marisa con serenidad. Presentaré una solicitud de posposición. Necesito tiempo. Teresa Paloma suspiró con énfasis. Sabía que tu abuela te había influido. Mi abuela me enseñó a hacer preguntas, dijo Marisa, y a no temer hacer lo que creo correcto. Se separaron en el porche. Ignacio caminó rápido, mirando al suelo. Teresa Paloma erguida, como en un escenario. Marisa a su paso, parejo. No sentía victoria ni ofensa, sentía claridad. Y la claridad es cuando dentro no hay ruido. Por la noche preparó té de menta, abrió el joyero de su abuela, donde guardaba fotos familiares. Arriba, una imagen. La abuela joven, en vestido blanco, ojos risueños. Al lado, la misma casa, la misma cocina. Marisa colocó la foto junto a la tetera, para que fuera como con Elena Isabel. Se sentó y exhaló por primera vez ese día. El teléfono sonaba a menudo. Las amigas preguntaban si los rumores eran ciertos. La tía intentaba convencerla de no arruinarlo, ya que todo estaba listo. Ignacio escribió breve: Hablemos. No quise. Mamá se alteró. Teresa Paloma no escribió. Probablemente reunía palabras para mañana. Marisa no acusaba ni justificaba a nadie.
Releyó dos documentos, el extracto del registro y la confirmación notarial de la voluntad del propietario, como una oración, solo que en lugar de sonido había silencio en el texto. Por la mañana fue al registro civil, escribió la solicitud de posposición. La empleada la miró con atención, sin sorpresa. Seguramente había visto casos similares. A las novias a veces les hace falta aire, dijo con la mirada, y en voz alta, venga cuando esté segura. Los días fluyeron con calma. Marisa trabajaba, limpiaba la casa, iba al mercado por manzanas y pepinos. Unos días después, Ignacio llegó sin aviso, pero con cuidado. Tocó, no jaló la manija. Llevaba un suéter claro, el rostro pálido. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Adelante, dijo Marisa. Se sentó en el borde de la silla junto a la mesa, miró la taza, el florero con asianos. Marisa los había cortado esa mañana. Entiendo que me equivoqué, empezó, y frunció el ceño como si algo amargo. Pensé que así sería mejor, que la familia es lo común. Mamá siempre lo decía, no quería quitártelo. Quería que todo fuera, bueno, juntos. Juntos es cuando se pregunta, respondió Marisa. No estoy en contra de juntos, Ignacio. Estoy en contra de sin mí. Lo entendí, asintió él. Calló y de pronto soltó todo. Me avergüenzo no de mamá, sino de mí. De no haber detenido, de no haber pensado, de tomar el camino fácil. Eso ya es un paso, dijo Marisa con serenidad. La vergüenza a veces es útil, es más sabia que las ofensas. Te indica dónde están los límites. Tomaron té sin azúcar y hablaron con palabras simples. Ignacio no se justificaba, se notaba. No intentaba convencerla de circunstancias especiales. Decía que necesitaba tiempo para entenderse a sí mismo y cómo vivir sin las indicaciones de su madre. Marisa no prometió nada, no dijo sí ni no. Solo pronunció, seamos honestos, sin acuerdos nocturnos a espaldas ajenas, sin detallitos, por la familia. Ignacio asintió y, al irse, dijo, intentaré ser alguien con quien no dé vergüenza vivir. Teresa Paloma llamó por la noche. Su voz era distinta, no mandona, sino cansada. Marisa, dijo sin adornos, actuaste con inteligencia, me metí groseramente. No se debe hacer así. Si es posible, titubeó. Vendré menos, aprenderé a callar cuando no me pregunten. Es difícil, pero lo intentaré. Venga, respondió Marisa, solo sin hay que ni correcto. Si algo toca a mí y a mi casa, lo decido yo. Lo demás, lo hablamos como personas. ¿De acuerdo? De acuerdo, murmuró la suegra y colgó. Marisa sonrió. No le gustaban las historias largas sobre qué pasó después, y en la vida rara vez se arma como en novelas gruesas. Primero tormenta, luego sol, luego otra tormenta. A ella le salió así. En lugar de tormentas, un viento cálido y trabajo, intenso, persistente, sin palabras altisonantes. Puso un mirto en el alféizar. La abuela decía que era el arbolito de la paz. Revisó el armario, ordenó todo por colores, como le gustaba. Por las noches volvió a leer lo que había postergado y cada vez que preparaba menta, sonreía al recuerdo. Hijita, aléjate de esa gente, acércate y lo verás por ti misma. No huyó, se acercó, vio y eligió. Por la ventana oscurecía, los gorriones callaban. Marisa se levantó, fue a la ventana, miró el mirto y los asianos azules, claros como una cuerda celestial. Sacó la foto de su abuela del marco, dijo en voz baja, «Gracias», y la volvió a colocar. Ese día no inventó grandes palabras, pero hizo varias cosas simples, de las que, como ladrillos, se construye una vida sólida. Oyó el consejo, verificó, vio, protegió, dijo con calma y no retrocedió. Y esa es la historia que los mayores llaman sensata, no ruidosa, no como en el cine, sino real, con té, con papeles, con dignidad humana y con memoria de quienes alguna vez enseñaron a no confundir amor con credulidad, ni confianza con ceguera. A la mañana siguiente despertó temprano otra vez, abrió la ventana
Inhaló el aire fresco y sonrió al futuro. En él no todo era claro, pero había claridad en lo principal. Ya no iría donde su voz no fuera bienvenida, ni firmaría ningún papel familiar que no le leyeran en voz alta, porque la abuela le enseñó que la propia firma vale más que todas las promesas ajenas.